students, this is teacher Jimmy and this is ABS English Academy. Now you are practicing your grammar skills. Muy bien chicos, bienvenidos. Estás practicando ahora habilidades de gramática. Hemos estado hablando de oraciones afirmativas. Cómo hacer oraciones afirmativas con la tercera persona del singular en presente simple. Así es que presta atención porque vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Número 1, tú vas a tener oraciones que llevan adjetivos, es decir, el sujeto, pero después de eso vas a tener el verbo be y al final un adjetivo. Muy fácil. Para llegar a este tema ya debes de haber dominado el verbo be. Am, is, are. Dependiendo del sujeto de la oración vas a poner el verbo be. I am polite. My mother is polite. My father is polite. My brother is polite. Pero si es en plural vas a decir my brothers are polite. O con los pronombres tales como we are polite, they are polite, he is polite, she is polite. Entonces, para llegar a este momento, tú ya debes de haber dominado todo lo que es el verbo be. En la siguiente página, tú vas a tener entre paréntesis ya el verbo be. Solo tienes que escoger cuál de las tres opciones es la que tienes que utilizar para que la respuesta sea correcta. Pero también has estado aprendiendo a hacer oraciones afirmativas que llevan verbos. Y no olvides que cada vez que el sujeto sea I, you, we, they o sujetos que sean plurales, aquí tenemos ¿no? I, como puedes ver en pantallita, I, you, we, they, esos son memorizados, siempre van a ir con la regla de que el verbo sea normal, no cambia. I work, you work, we work, they work. Con cualquiera de esos el verbo va a estar normal, así que en la siguiente página que vas a encontrar verbos entre paréntesis, pero si tú ves que el sujeto es I, you, we o they, ese verbo lo vas a copiar sin cambiar nada. Sin embargo, ¿qué pasa si el sujeto es singular? En este caso puede ser he, she, it o un sujeto singular, my brother, my sister, my father. Entonces al verbo no te olvides que debes agregarle la letra S. My mother cooks. Ahí tienes que ponerle la S, no te olvides de ese pequeño detalle. De eso se trata esta clase de gramática. Así es que a continuación vamos a ponerte el siguiente worksheet donde tienes que tratar de llenar sin ayuda del maestro durante los primeros minutos y después de eso vas a corregir. Muy bien, como puedes ver entonces aquí hay que ponerle una pequeña pausa al video para que puedas copiar las preguntas que están ahí, copiar los ejercicios, las oraciones positivas y darte el tiempo de llenar cuál es el que va con cuál. Por ejemplo, la número 1 dice I y ya te da la respuesta, ya te está dando la pista. Tienes que utilizar el verbo be. Por lo tanto, tienes que poner cuál de las tres opciones del verbo be va con I am, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí, dejo en tus manos el resto del ejercicio durante unos 10 minutos. El teacher que está contigo a cargo o la teacher va a ponerle pausa al video y va a permitir que tú copies y pongas las respuestas lo más claras y legibles posibles y al final vamos a revisar las respuestas. Muy bien estudiantes, es hora de revisar las respuestas. No te olvides, queremos poner respuestas razonando, sabiendo por qué pusiste tal o cual respuesta. Número 2 dice my mother y tienes el verbo cook. Así que lo único que te tienes que preguntar es si my mother es singular o es plural. Mi mamá, si hablo de mi mamá, estoy hablando de una sola persona. Por lo tanto, la respuesta sería el verbo cook, pero con la S. Y ahí tenemos cooks. My mother cooks delicious. Siguiente oración dice my parents. My parents travel. Otra vez tienes un verbo, así es que tu pregunta vuelve a ser la misma. ¿El sujeto está en singular o está en plural? Mis padres. Piensa. Cuando hablo de mis padres, ¿estoy hablando en singular? ¿Es uno solo o son dos? Muy bien, excelente. Si tú dijiste que son dos, que es plural, estás en lo correcto. Por lo tanto, solo voy a copiar este verbo de aquí. La conjugación del verbo travel con my parents es sencillamente copiarle, no cambia nada de la historia. My parents travel a lot. Ok, la siguiente dice my brothers y ahora tienes nuevamente el verbo be, lo que te deja tres opciones, am, is o are. ¿Cuál de las tres será la respuesta? Así es, la respuesta es
are. Are. My brothers are polite. Siguiente, número 5 dice Ecuador. Y otra vez tienes el verbo be. Tienes tres opciones, am, is o are. Ecuador, am. Ecuador is, Ecuador are. ¿Cuál de las tres es la respuesta? Muy bien, si tú dijiste is, estás en lo correcto. Ecuador is a beautiful country. La siguiente, número 6, number 6, dice I, y ahora tienes el verbo work. Quizás recuerdes con qué sujetos el verbo cambia. I, you, we, they, no cambia. Por lo tanto, solo tenías que copiarle. Work, esa era tu respuesta. Número 7 dice my sister play soccer very well. Tu pregunta es si my sister es singular o es plural. Si yo digo mi hermana, ¿estoy hablando de una sola persona o de varias? Así es, está en singular. Por lo tanto, al verbo play debes agregarle la letra S. My sister plays soccer very well. Número 8 dice they study in the morning. They study in the morning. Así es que la pregunta es si they es singular o es plural. En este caso sería plural. They, ellos. Por lo tanto, al verbo no le cambias nada. Va a quedar exactamente como está. Ok, students, eso fue todo el día de hoy con ustedes en este tema de gramática. Esperamos que hayas podido aprovechar y que logres responder las preguntas, pero no tanteando, sino entendiendo la regla gramatical. No te olvides, verbo be tienes tres opciones, am, is o are. Y con los verbos, si el sujeto está en singular, debes agregarle la letra S. Ok chicos, eso fue todo por hoy. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y nos seguimos viendo por este medio. Goodbye, students.